nuestro tema para hoy, el pecado del hombre fue la voluntad de Dios. Esta es una frase porque esto lo dijo Juan Calvino. Juan Calvino dijo que la voluntad de Dios era el pecado del hombre. Y por eso es que lo que hemos venido hablando acerca de la voluntad de Dios es que en algunas iglesias cristianas, estoy hablando, predican que Dios tiene el control precisamente porque todo Dios lo hace, todo Dios lo sabe, ni una hoja del árbol se cae sino de la voluntad de Dios. Esto lo dijo primero Juan Calvino, no lo sabía, y después Don Quijote de la Mancha, pero en la Biblia no aparece esta frase. Entonces, como hace 500 años enseñaron algo, que Dios tiene el control, y acerca de la voluntad permisiva de Dios, la cual no existe, por eso es que creen que Dios envía todo, el bien y el mal lo envía Dios. Y mira de dónde viene, 500 años. Juan Calvino fue un gran teólogo, nos aportó bastante a nosotros, claro que sí, pero también se equivocó. Y esto lo repiten en todas las iglesias. Estamos igual a la iglesia tradicional que dijeron un día una cosa y después no se sabe por qué. Y todos repiten lo mismo, es que Dios tiene el control. No, si supiéramos lo que decimos, no diríamos más que Dios tiene el control. Porque entonces, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué a una mujer la violan entre 20 tipos y la dejan ahí? ¿Dios tiene el control? ¡Wow! Tremendo, Dios el que creen que tiene el control. Ahora, hoy voy a entrar a esta frase, es que todas las cosas nos ayudan para bien. ¡Ay, tan lindos! Yo quisiera comerme a besos a todos los que predican eso. Y la iglesia dice, amén. ¿Qué ayuda para bien que a ti te violen 10 tipos? ¿Qué ayuda para bien que tú trabajes y un día te des cuenta que te desocuparon la cuenta bancaria y no tienes un centavo para vivir cuando has trabajado toda la vida? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué nos ayuda para bien eso? Yo pregunto. ¿Qué nos ayuda para bien cuando dictaminan un cáncer o un SIDA? Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí? Pues yo prefiero no tener cáncer ni SIDA y que no me ayude para bien. Pero es que solamente por la forma en que Calvino, primero fue Agustín, después fue Lutero, después fue Calvino, quienes enseñaron acerca de la soberanía de Dios. Obviamente hace 500 años no había la misma revelación que hay hoy en día. Entonces ellos, bajo la soberanía, dicen que Dios todo lo sabe y todo lo hizo así, igualmente para que sucediera exacto. Entonces por eso el bien y el mal vienen de Dios, y por eso está la voluntad perfecta de Dios, pero también la voluntad permisiva donde Dios todo lo permite. Y por eso dicen Dios tiene el control. Hermano, es que mi marido se fue y ¿cuántos hijos? 5 hijos. Ay, Dios te ayude, pero no tenemos para comer, a mí me echaron del trabajo, ha sido difícil, la pieza en la que vivo no las están pidiendo, tenemos que irnos, mis hijos son pequeños, no sé qué voy a hacer con eso. Entonces viene el cristiano bonito, ¿no? Hermana, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo le daría en la mula. ¿Qué le ayuda para bien a usted una situación como esas? Y menos meter a Dios. Hoy les quiero hablar de esa frase. Todas las cosas nos ayudan para bien. Esto lo dicen grandes teólogos, grandes que no voy a dar nombres, grandes que usted los conoce y tienen 8 millones, 9 millones de vistas en YouTube. Porque Dios tiene el control. Amén. Like. Y uno dice 3 cosas, la gente se pone brava. Porque le rompen su estructura de su mente. No, a mí no me quiten eso que a mí me enseñaron. No es quien te enseñó, es que dice la palabra de Dios. Y Juan Calvino dijo que el pecado del hombre fue la voluntad de Dios. Entonces quiero desarrollar, porque él se basó en Romanos 8:28, y vamos a estudiar todo Romanos capítulo 8 hoy. Hoy hay vigilia. Los que necesitaban irse a las 12, lo siento. El culto hoy va hasta las 8 de la noche.
Listo. Si alcanzo a terminar hoy, voy a explicar algo muy importante, pero vamos a entrar aquí. Vamos a leer Romanos 8:28, que es donde Juan Calvino se basa en que el pecado fue la voluntad de Dios. Romanos 8:28 dice: y sabemos, primero, ¿quiénes saben? Ahí no lo desarrolla Juan Calvino, esa parte no la desarrolla, entonces quitémosla del versículo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ah, te partiste la pierna, Dios lo permitió y algo hará Dios con eso. O sea que Dios te manda la enfermedad para que si tú no crees en Dios no te sana, y si crees veas el poder de Dios. La voluntad permisiva te manda la enfermedad, pero la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios te sana. ¿Qué clase de Dios creen que nosotros tenemos? Las iglesias y los pastores que predican de la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta, tienes que ser santo, pero la voluntad permisiva, vive como quieras. La voluntad perfecta, yo quiero que tú seas sano, porque Satanás fue quien vino a matar, robar y destruir, y yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero la voluntad permisiva, pero te voy a enviar enfermedad, pero después te sano si oras y vas a la iglesia. Entonces, yo no sé qué clase de Dios tienen. En el Antiguo Testamento no había la revelación de Dios. ¿Recuerdan Job? Él no conocía a Dios, solamente había oído. Pero es un libro que predican tremendamente como si fuera doctrinal. Y este libro no es doctrinal, pero sí tiene muchos principios que nos deja. En el Antiguo Testamento esta gente creía que el bien y el mal venía de Dios. Creían en un Dios monista, donde todo venía de Él. Por eso era el ayayay. Ojo, porque Dios lo pela. Y ese era el Dios en el que creían, porque Dios lo controla todo. Entonces por eso Dios, si usted se porta mal, le manda un cáncer. Si usted se porta bien, le manda buenas cosas. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Qué harto escuchar cada rato cristianos que cuando a alguien le pasa una calamidad, hermano o hermana, todas las cosas le ayudan para bien. Como cuando alguien está pasando por una necesidad y en vez de decir, mira, yo no tengo mucho, pero aunque sea 5,000 y vete en un bus. No, oremos. No, yo orando no me voy a pie ni como. ¿Sí? La gente que es nueva en Cristo, usted no le puede decir oremos. Ay, es que no he comido hace 3 días, venga, oramos por... No, mano, dele de comer primero. Y ahí sí dígale, ¿usted me permite orar por usted? Claro que sí, pero cuando la pancita esté llena. Y ahí sí reciben esa oración. Pero es que hay cristianos tan cristianos. Venga, oramos. Hermano, todas las cosas ayudan para bien. No ayudan para bien todas las cosas. Entonces quiero explicarles Romanos. Tenemos que leer desde el capítulo 8. Pero primero les voy a explicar qué es Romanos. Esta fue una carta escrita a una iglesia sin pastor, ¿recuerdan? Fueron convertidos. Ellos se fueron formando después del día del Pentecostés y de las predicaciones que daban ellos iban aceptando a Cristo. Y se fueron formando como iglesia, y Pablo les empieza a mandar cartas, a pastorearlos, y también después recomienda pastores para la iglesia de Roma. Este libro de Romanos es conocido como el corazón de la Biblia, porque aquí es claro, contiene la obra de la cruz, es claro en Romanos. Él aquí da la revelación de la obra de la cruz, por eso es conocido Romanos como el corazón de la palabra de Dios. Cuando tú lees Romanos, del capítulo 1:1 al 1:7, habla de que el justo vive por la fe.
Del 1:18 al 3:20 habla de que el pecado es un problema de todo el ser humano. Del capítulo 3:21 a 5:21 habla de que la solución al problema por el pecado solamente es la justicia de Dios. Del capítulo 6:1 al 6:23 habla acerca de la obra santificadora. Del capítulo 7:1 a 7:25 dice que no somos santificados por la ley ni por las obras, sino solamente a través de creer en Cristo Jesús. Y el capítulo 8 resuelve el problema del capítulo 7 de toda la gente que cree que por la ley y por las obras van a ir al cielo. Entonces entramos al capítulo 8 en ese contexto. ¿Sí me di a entender? Hay un problema. Y es que la gente no ha nacido de nuevo y todavía cree que vive bajo la ley o bajo las obras. ¿Qué nos ha dicho la tradición? Que si usted se porta bien va para el cielo. La Biblia dice otra cosa, que solamente es por aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador personal. No necesitamos a nadie más. Un pastor, ¿para qué está? Para enseñar la palabra, pero un pastor no es mediador. Nadie en el mundo es mediador. Solamente Cristo Jesús es mediador. Entonces hay un problema, y hay un problema de pecado. Romanos capítulo 8 lo resuelve, y vamos a leer Romanos capítulo 8 para llegar al famoso versículo de que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces todo lo malo que nos pasa en la vida, gloria a Dios. Dijo el pastor, dele gracias a Dios por no sé qué, dele gracias a Dios por... Romanos capítulo 8 empieza diciendo, ahora pues, ¿ahora qué? ¿Cuándo? Pues viene hablando del pecado que hay, viene hablando del problema de la ley, que la ley no puede salvar del pecado. Entonces dice, ahora pues, ahora, esa palabra en el griego es nun, que significa un presente constante. O sea, ¿está hablando hace 2000 años? ¿Está hablando hoy? Pero si Cristo no ha venido en 2 años, sigue hablando hoy. O sea, no es el hoy de hace 2000 años, es un hoy de hoy. Ahora, pues ninguna condenación, esta palabra es cataclima, condenación, y esta es la misma palabra que le dan a la mujer adúltera cuando el Señor dice, ¿quién te condena? Cataclima. Ahora pues, tiempo presente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire cómo empieza Romanos capítulo 8. No hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está en Gálatas capítulo 5, 19, 21. Ustedes pueden leer ahí las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces empieza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Primero necesito estar ¿en qué? En Cristo Jesús. Eso es lo que llama Juan capítulo 3, todo el capítulo, nacer de nuevo. Y Juan capítulo 1 dice que Dios, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso muestra que no todos somos hijos de Dios. Es que todos vamos para el cielo. Sí, y entonces ¿por qué hay infierno? Es que es para los demonios. No, porque Apocalipsis muestra que quienes van en el orden al lago de fuego, y ahí también van los incrédulos. O sea que sí, no todos somos hijos y no todos vamos para el cielo. Entonces dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera condición para los que están en Cristo, y todas las cosas le ayudan para bien, ¿tienen que vivir en qué? En el Espíritu. Ahí arrancamos bien, ¿cierto? Si un cristiano vive en el Espíritu, lo que sucede dentro del propósito de Dios por su llamado, eso le va a ayudar para bien. Pero primero tiene que vivir en el Espíritu. Gálatas habla de las obras del Espíritu, y cuando habla de las obras del Espíritu tiene 3 triadas: amor, gozo, paz. Está hablando de mis relaciones con Dios. Paciencia, benignidad, bondad. Está hablando de mis relaciones con el prójimo. Fe, mansedumbre, templanza, de mi relación íntima. Son 3 triadas diferentes que el Espíritu Santo me ayuda para tener un buen conocimiento de Dios, una relación con los demás y por formar mi carácter. Eso es una obra del Espíritu Santo. Pero habla de las obras de la carne y también habla por triadas. Habla del pecado sexual, habla de los pecados de ebriedad, habla de todo eso.
Entonces empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esta palabra cataclima, a ver si lo puedo decir rápido. Cuando la mujer fue sorprendida en adulterio, que la iban a apedrear, que Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra, y nadie la lanzó porque todos estaban con pecado, ¿cierto? La mujer se acerca a Cristo y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? El Señor le dice, ni yo te acuso, ni yo te condeno, pero le deja algo claro, vete y no peques más. O sea que ese perdón que Jesús le da, esa reconciliación que le da con el Padre, le quita la condenación que venían detrás a lanzarles piedra. Y esta palabra cataclima tiene 3 significados. Significa sentencia adversa, no apto para el servicio, en lista para ser destruido. Eso significa solo condenación. Recuerden que esto está traducido a nuestro idioma, pero el idioma original del griego es muy completo. Entonces prácticamente está diciendo, bajo el tiempo presente, cristianos, escuchen, ninguna sentencia adversa, no estás en lista para ser destruido, y tampoco volverás a no estar apto para el servicio en mi obra, si estás en Cristo Jesús. Ahí estoy solo en el versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino contra el Espíritu. Versículo 2. Esta palabra espíritu con E mayúscula en solamente Romanos capítulo 8 está 19 veces. O sea que Romanos capítulo 8, ¿de qué nos quiere hablar? Del Espíritu. Una ley de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es una de las leyes donde uno estudia la palabra de Dios. Eso no es coger la Biblia y yo leo acá. ¿Usted necesita estudio para leer la Biblia? No, usted no necesita. Órale al Espíritu Santo que el Espíritu... No, eso es mentira. Usted necesita capacitarse, aprender a interpretar la palabra de Dios en un estudio teológico. Y cuando usted aprende a interpretar la Biblia, entonces usted sabe que Isaías... Sécase, estoy en Isaías 48, abrí cualquiera. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí ve? ¿Sí ve qué? Lea el versículo 7 y lea el versículo 6. ¿Por qué es que se seca la hierba? ¿Por qué se marchita la flor? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué tiempo habló Isaías? ¿A quién le habló? ¿Por qué le habló de esta forma? Todo eso yo lo tengo que saber antes de venir a predicar acá. Pero no, eso no. Romanos 8:28, Google. Pastor adventista, mormón, testigo de Jehová, bautista, católico, todo. Me gustó. Más o menos. Entonces hacemos un resumen de todo y venimos a vemos acá un sermón de un poco de pastores allá. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque la persona que está mirando las predicaciones de otro para dictarlas nunca ha estudiado la palabra de Dios. ¿Y pastores de esos hay? Hartos. 19 veces. Una de las leyes de la hermenéutica es que cuando algo se repite, tiene mucha importancia. ¿Sabe cuál es la palabra que más existe en toda la Biblia? Jesucristo. ¿Será que es importante? Es la palabra más importante que existe desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Versículo 2 dice, porque en la ley del Espíritu, de la gracia, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, las obras, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, no de pecado, semejante de carne de pecado a nosotros, y a causa del pecado, de nuestro pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue diciendo Romanos, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme. ¿Vamos entendiendo? Romanos 8 está hablando de los que viven en el Espíritu.
Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. A ellos son los que le ayudan las cosas para bien, a los de la carne no. Pero yo ni siquiera sé cómo es tu vida, ni siquiera sé si estás recogiendo lo que sembraste. Y hermana, todas las cosas te ayudan para bien. Qué frase tan hermosa de cliché. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué no tengo paz? Por cuanto los designios, el propósito, la intención, el interés de Dios, el interés primero de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces los designios, el propósito, el interés de la carne son enemistad contra Dios. Y si son enemistad contra Dios, entonces ¿cómo así que todas las cosas le ayudan para bien a los de la carne? Por cuanto, versículo 8, y los que viven, está hablando de un verbo activo, una acción, según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sino si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, mire, Espíritu, 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 Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Esa es nuestra esperanza, que así nosotros moramos, este pellejo va a resucitar si morimos en Cristo. Esa es una esperanza que nosotros tenemos. Gloriosa esperanza la llama Pablo. Ahora, versículo 12, está hablando de los hijos de Dios por el Espíritu. Empieza a comparar entre la carne y el Espíritu. Ahora va a hablar de los hijos, pero va a hablar de dos tipos de hijos. Porque escuchamos la palabra hijos en la palabra, ay, dice los hijos. No, la palabra de Dios tiene 5, ¿se acuerda que lo dimos? 5 diferentes nombres de hijos. Bebés recién nacidos, adolescentes, hasta que llegan a los maduros. Versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta palabra es huíos, maduros. O sea que para poder ser guiado por el Espíritu de Dios necesito ¿qué? Madurez espiritual. ¿Cómo maduro espiritualmente? No viviendo en la carne. Romanos 8 lo explica todo fácil, ¿sí se dan cuenta? ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? Esa es la última que no he dado. Escuchar la voz de Dios es la primera, pero que no la tenemos, entonces nos toca la segunda, la tercera, que es a través de nuestro espíritu. Es que mientras más consagramos nuestra vida y más vivimos en el Espíritu, más sensibles somos a la voz de Dios. Entonces alguien puede decir, pero ¿por qué Dios le habla a él y no me habla a mí? Porque se consagra más, porque está más apartado del bullicio y de la falsa sociedad. Por eso escucha más la voz de Dios, es interior. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios maduros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros somos hijos adoptivos, recuerden esto. Cas Luna y muchos otros predicadores son los que dicen que nosotros somos diositos y que nosotros también somos dioses. Están predicando igual que los mormones, que ellos dicen que son dioses, y dependiendo su vida aquí en la tierra van a convertirse en un estado de Dios, dependiendo, según en el estado de Dios que ellos se convierten, es que les van a tener tantas mujeres. Entonces el que está en un estado de Dios altísimo va a tener muchas doncellas en su vida. ¿En qué están pensando? ¿En Dios o en el sexo? Espiritualmente no están hablando, porque están más interesados en las chicas. Por eso es que ellos pueden tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 esposas, los mormones.
Eso no enseña la palabra. Y no entiendo por qué las iglesias mormonas son tan grandes. No entiendo una mujer cómo no se valora a sí misma, sabiendo que el esposo tiene 5, yo soy la 6ª y viven en la misma casa. Lunes, martes, miércoles, si llega a tener 8 se fregó la 8ª, porque a alguna le toca repetir un día. Versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Somos adoptivos, nosotros, el único hijo al que Dios dijo en el cual tenía complacencia es a Jesucristo, su hijo amado. Nosotros somos imperfectos y Dios Padre nos recibe es por Cristo, no por nosotros. 16. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta palabra hijos no es huíos, es tecnon. Habla de un bebé recién nacido, el que acabó de nacer. Porque hay bebés de 50 y de 60 años en las iglesias. Y no está mal, porque recién llegan a Cristo, son bebés. Están empezando, preguntan qué es, cómo es esto, qué se hace, quién es y por qué. Y el pastor, ¿por qué no me puso corbata? ¿Y por qué estaba chanchiriento hoy? ¿Por qué no? ¿Y por qué no prendieron la luz? ¿Y por qué allá gritaron tan fuerte? ¿Y por qué nos dijeron que levantaran las manos? ¿Y por qué abren la puerta? ¿Y por qué un salón comunal? Todo es porque. ¿Sabes tu niño? Poté. Papi, porque sí, poté sí. Mi amor, porque sí, poté sí. Explícale, poté sí, porque si no va a tenerlo todo el día poté. Y ellos es poté y poté y poté. Un bebé espiritual en la iglesia, ¿y por qué? ¿Y por qué piden plata? ¿Y por qué allá nos? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando ya van creciendo, un niño no empieza a poté, sino ya, él ya escucha y ya no tanto. Entonces dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí está hablando de los que tienen un llamado, porque seguir a Cristo en un llamado cuesta. Esto no es fácil. Si es que juntamente padecemos con Él, Él no está diciendo que padezcamos el cáncer, padezcamos el SIDA, sino vamos a padecer que la gente hable de nosotros, vamos a padecer que la gente nos señale, vamos a padecer que la gente un día diga, a mí no me pareció que la palabra estaba bonita, un día dijo el pastor me está echando vainas, el otro dijo el pastor hoy nos está regañando, el otro dijo hoy sí el pastor estaba lo más hermoso. Pero siempre habrá algo que hablar del pastor, siempre. Y el Señor dice en Timoteo y en las cartas pastorales dijo, ustedes van a sufrir a causa de mi nombre. ¿Ustedes creen que con esto no se derraman lágrimas? Estas lágrimas a veces ni mi esposa las conoce, pero a esto le ha tocado a uno llorar a veces solo y decir, Señor, yo ¿a qué horas me metí en este cuento? ¿A qué horas? Si es que padecemos juntamente con Él. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Está diciendo Pablo a los romanos, mire, por más que nosotros suframos por predicar la palabra de Dios, no se compara con lo que nosotros vamos a tener cuando tengamos que partir de este mundo o Cristo venga por nosotros. Pablo, por ejemplo, uno puede decir, hace 2000 años y Jesús no ha venido. Pablo ya está en el cielo con Él. O sea que todos los que han partido de este mundo y se han ido con Cristo ya están allá. El Señor no dijo eches en un motoso, eso lo enseñaron fue la iglesia tradicional, pero nosotros no dormimos. El cuerpecito se desintegra, el alma y el espíritu no se desintegra, porque el alma no duerme, el espíritu no duerme, el que duerme es el cuerpo. Y si ustedes creen que el alma y el espíritu duermen, díganme por qué sueñan. Si el cuerpo está... Un día yo me quedé despierto a ver si roncaba y no ronqué. Pero cuando me dormí, mi esposa me dijo, papi, ¿ronco?
O sea que sí hay alma y espíritu mientras uno se duerme. Es que uno se duerme y viene el Señor cuando venga y despierta a todos. Usted para el infierno y usted para el cielo. No. Nuestra eternidad la decidimos aquí en la tierra. Nosotros somos eternos, que era lo que hablábamos el jueves. Todos somos eternos. No es que acepté a Cristo Jesús y recibí la eternidad. No, recibí mi eternidad con Cristo. Pero todos somos eternos, para abajo o para arriba. Pero somos eternos. Nosotros no nos vamos a desintegrar como creen los budistas, los hinduistas, el Hare Krishna, que nosotros somos materia y nos vamos a desintegrar un día. Y si les va bien, si se portan bien, porque el budista y el hinduista, los que realmente practican esa creencia, esa ciencia, los que son verdaderamente budistas, no les gustan los problemas. A ellos no les gusta pelear, a ellos no les gusta decir groserías, a ellos no les gusta meterse con nadie, a ellos les gusta apartarse de la gente. De ahí vienen los monjes también, y de ahí vinieron las monjas en la religión tradicional, que no es bíblico. Se apartan. O sea, un cura o una monja o un monje que se esconden para supuestamente consagrarse, ni el Señor dijo vayan, Él no dijo métanse, Él dijo es vayan y hagan discípulos. Entonces no es bíblico que se encierren en un monasterio a supuestamente consagrarse, cuando mismos testimonios de ellas cuentan la cantidad de aberraciones que hay dentro de esos mismos cosas. Claro, solo mujeres encerradas, solo hombres encerrados y con cohibiciones. Y dijo el papá de Betty, el diablo es puerco. ¿No? El hombre era cristiano. Mentira, yo no sé si no me meto en un problema después. Dice el versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, si hay algo que a mí me mantiene parado todavía aquí predicando hasta que Dios venga, es la alegría que tengo de saber lo que yo voy a recibir, de lo que me espera en el otro lado. El día que tenga que partir, yo sé que la venida del Señor está cerca, pero tal vez yo no llegue al rapto, yo no lo sé. Pero si yo no llego, yo estoy seguro para dónde voy. Y esa es mi alegría. Y yo no voy para el cielo por ser bueno, yo no soy bueno. Soy bueno, yo voy para el cielo es porque el bueno es quien me lleva para el cielo. Y puse mi confianza en Él. Y Él es quien me justificó, nadie más. No tengo otro camino. Esta semana hay un devocional hermoso acerca del camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, o sea que a quién debemos de seguir. Si dijo yo soy la verdad, entonces ¿por qué buscamos en otros lados verdades? Y si es la vida, ¿por qué tratamos de vivir nuestra vida de otra forma que no sea en Cristo? Yo soy el camino, ven a mí, yo soy la verdad. Vive la verdad y yo soy la vida, pues tómala. A veces, ¿quién tendrá la verdad? ¿El musulmán? ¿El católico? ¿El cristiano? ¿El adventista? ¿El mormón? Ninguno. Cristo. Y si a ti te predican solamente que Cristo es el mediador, esa es la verdad. Pues no es difícil. Hace muchos años un líder, yo hasta ahora estaba empezando, estaba en pañales, pues ya tenía 25 años, pero estaba en pañales en la iglesia. Y él me decía, y él predicaba, y me decía, es que yo no sé quién tiene la verdad, porque uno a la hora del té uno predica, pero uno no sabe la Biblia, entonces yo me quedé con eso, porque si a mí un líder me lo dice que se supone que sabe más, pues me quedé con eso. No, pues no sabemos cuál es la verdad. Oiga, cuando estudio digo, hubiera estado frente mío y me hubiera dicho eso ahorita otra vez. Tristemente esa persona se apartó de Dios. Si no escogió el camino correcto, sabiendo cuál es la verdad, nunca tendrá vida. Así de sencillo. Versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el agradar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. ¿Cómo así?
No fue la voluntad de Dios que este mundo fuera sujeto a vanidad. Pero ya Martín Lutero acá ya está frito, porque él me dice que el pecado fue la voluntad de Dios. Y este versículo me está diciendo que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Ya, yo aquí terminaría la predicación, punto. No es la voluntad de Dios el pecado, no fue la voluntad de Dios el pecado, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La tierra gime, la tierra. Saben que la tierra solo le faltó hablar, le faltó el soplo del Espíritu Santo para que tuviera vida. Porque cuando usted estudia científicamente, lo mismo que tiene la tierra lo tenemos nosotros, lo mismo. Por eso es que las medicinas para nosotros están en la tierra, porque tristemente el medicamento que hoy tomamos arregla una cosa y daña la otra, porque hay manipulación en los medicamentos de arriba del doctor Bill Gates. Todos los medicamentos vienen para solucionarte el dolor de cabeza, pero fregarte los riñones. Entonces necesitas tomar algo para los riñones, pero que te moleste, te friegue otra cosa. Porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Por eso es que en las EPS solamente dan las pastillas las baratas. El resto, cómprelas, así usted tenga seguro. Pero el medicamento, es que dicen que solamente el cartel de la drogadicción es lo que, eso se queda en pañales para lo que hacen supuestamente correcto, como los medicamentos. Eso es un narcotráfico de medicamentos terrible, terrible. Y para la eternidad, ¿se acuerda que lo vimos? Que dice que producirá 12 árboles, uno cada mes, del cual vendrá para la sanidad de las naciones. Porque no necesitamos Dolex, no necesitamos nada de eso. Solamente es comer del fruto de la tierra, y eso trae sanidad. Eso era desde un comienzo, porque la primer droguería no se fundó en el Edén, eso vino mucho después. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, o sea, ya somos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Aún nosotros no hemos sido transformados en este cuerpo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, Dios intercede por los santos por algo que Él mismo mandó. Y sabemos, ¿qué sabemos? Que si llevo una vida en el Espíritu, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, coma, esto es, ¿a quiénes? Coma, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos no somos llamados a servir en la obra del Señor, pero todos tenemos un llamado a la salvación. Y aquí no está hablando del llamado a la salvación. Está hablando de personas como nosotros que tenemos un llamado para la obra, para servir. Hay cosas que a veces pasarán en nuestra vida, que mientras nosotros estemos haciendo las cosas correctas, nos van a ayudar para bien. ¿Por qué? Porque el diablo siempre querrá matar, robar y destruir a todos, a hijos de Dios, a no hijos de Dios, a todos. Pero Dios siempre va a estar allí, como en el caso de Job, que Satanás le quitó, le mató y le destruyó, y el Señor lo restituyó, no le devolvió, le restituyó, porque el corazón de Job fue muy bueno, porque él dijo, qué pena Dios, yo había escuchado esto, pero ahora me doy cuenta realmente quién eres, y eres más de lo que a mí me habían contado. Y ahí es cuando el Señor dice, wow, ni un judío dijo eso de Jesús. Y Job, que no era judío,
mire lo que salió de su boca. Y dice que tuvo hijas, cuentan que tuvo mucha plata. Yo un día hice una cuenta y lo hice en un devocional de cuánta plata pudo tener Job. Mucha plata, que eran las hijas más hermosas, tuvo un hogar hermoso, todo. Entonces Dios no le envió eso a Job, pero en medio de un corazón hermoso y de lo que Job iba a hacer a través de entender quién era Dios y dar a conocer a los demás, Dios sí puede voltear las cosas. Pero es que Dios no la envía para voltearla. O sea, Dios es uno aquí, Dios es otro acá. Dios sería doble, Dios sería voluble, Dios sería un reino dividido entre sí, una casa dividida entre sí. Y sabemos que a los que aman a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios, no a todos. Entonces, primero, expliqué el orden de la carta de los Romanos. Segundo, leí Romanos y entendí que necesitamos estar en el Espíritu y tener un llamado para que cuando nos suceden cosas nos ayuden para bien. Porque suceden cosas. Algo que venga a mi mente rápido. Por ejemplo, las 3 veces que me han chocado el carro. Las 3 abejas creen que han sido abejas y ninguna me ha pagado el carro. Todos se han marchado. Fresco, hermano, yo le pago cuando llegue allá. Fresco, hermano. Y el policía, usted verá. Y yo pues lo veo, no, hermano, yo tengo un taller. Yo le respondo también en mi tarjeta. Cuando lo llamo, de malas. Yo no le voy a pagar. Bueno, él cree que me tumbó. Me imagino lo que recibió él. Porque la Biblia sí dice que pues obviamente lo que siembro recojo, pero también dice que hay de los que se ensañan con los hijos de Dios. Entonces no sé qué le pasó, pero a mí, en mi caso, Dios me dio provisión para arreglar el carro. Y el carro se me dañó la batería y yo no tenía un centavo para la batería. El domingo me tocó venirme en taxi. Y alguien de acá de la iglesia me dijo, ¿y en qué se va? Y le dije, no, me toca llamar a un taxi. Me dijo, no, camino y yo lo llevo. Bueno, gracias, me llevó. Y en la semana alguien también me dijo, ¿cuánto vale la batería? Le dije, no sé, averígüela. La averigüé y me consignó y me dijo, tome para la batería. Entonces las cosas ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Ahora, el Señor me acabó la batería. ¿Se dan cuenta que hay cosas que suceden no porque Dios las mande, sino por nosotros mismos? Y tenemos que entender que estamos en un mundo caído. Eso es lo que tenemos que entender, que no gobierna Dios. Primera Juan 5:19 dice que Satanás controla este mundo. Entonces tenemos que entender eso, que todo lo malo que pasa no viene de Dios. Y que si yo primero tengo a Dios y después prudencia, o sea, yo puedo tener a Ofelia y a Prudencia. Si tengo prudencia, pues puedo evitar cosas. Pero si yo, por ejemplo, con la moto digo, Dios ayúdame, Señor, y bendíceme y tal, y que no me pase nada, y te amo y te alabo y te exalto, y papito Dios, y me salgo bueno, la moto no tiene pico y placa, que me salgo en carro en pico y placa, y pidiéndole a Dios que me cuide, empezando por ahí. Entonces me estrello. Todas las cosas le ayudan para bien. No sea menso, no salga en pico y placa. Y segundo, no se pase los semáforos en rojo. Porque es que yo oro, claro, yo le pido a Dios guárdame, pero Dios dice, yo hago mi parte que es la más grande y usted hace la mínima, y la mínima es respetar las señales de tránsito. Si yo no respeto las señales de tránsito, es como el cristiano que dice, es que tengo el poder de Dios, me voy a lanzar del puente. Bueno, láncese, porque con poder y todo se va a ir para el otro lado. Yo no puedo mezclar una cosa con otra cosa. Vivimos en un reino natural que tenemos que respetar y mirar los límites. Si yo quiebro esos límites, voy a sufrir las consecuencias. Ay, pero es que yo soy cristiano. No tiene nada que ver, papito. Eso, las leyes de gravedad son para todos. Láncese de un 10º piso a ver si para el cristiano no le pasa nada y tiene alas. No, es para todos. Ahora quiero concluir con esto. ¿En el Edén había pecado? Porque la palabra de Dios me enseña
que por cuanto todos pecaron, o sea que Adán y Eva también nacieron con pecado, porque el pecado original viene de ellos. Entonces, si ellos ya nacieron así, entonces Dios los creó así. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 31. Génesis está después de... Dice Génesis 1, 27, 31. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, ¿hasta dónde voy? Hasta 31. Sí, dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. En el Edén no se comía carne. En el Edén eran vegetarianos, lo que hoy llaman vegetarianos. Se comían frutas y vegetales. He escuchado personas que dicen: no, qué jartera, porque en la eternidad vamos a comer mano de pasto igual que los vegetarianos y la carnecita y todo. Déjeme explicarle. Este es mi concepto, el mío. Usted dice: no, él está loco. Pero mi concepto es que cuando empiezan a comer carne en la tierra, es cuando entran al arca de Noé. El arca de Noé, pues no iban a sembrar dentro del arca, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? Tienen que meter animales de a dos, parejas, para que se multiplicaran. Pero algunos animales Dios les dice que no son de a dos, sino de a 7. ¿Por qué? Porque algunos animales tenían que matar dentro, porque duró un año pasadito dentro del arca, tenían que hacer sacrificios dentro. Pero también tenían que comer, porque si no comían un año y pico, a punta de oración no pasaban. Entonces metieron animales y allí fue donde empezaron a comer carne, después del diluvio de Noé. Quiere decir que el arca es tipo de Cristo, ¿cierto? Si en el Edén comían solo vegetales, y si en el arca, en Cristo, empezaron a comer lomito, filet mignon, un entrecot, ¿en la eternidad cree que vamos a comer lechugas? Solo piénsenlo. Si aquí se comía una cosa, si pasó más en Cristo y la alimentación fue más bacana, ¿usted cree que en la eternidad nos vamos a volver a comer una lechuga y decirle: mami, chúpela y déjela un ratico para mañana que se seque? De pronto no hay. Porque es que yo no entiendo a veces esas predicaciones. En la eternidad vamos a ser vegetarianos, y en la eternidad vamos a tocar arpa, y todos vamos a estar vestidos de blanco con alitas, y todos vamos a decir en toda la eternidad: aleluya, santo, santo, santo. ¿De verdad? ¿Dios sería tan aburrido? Y Sofonías dice que Dios canta con nosotros, que nuestro Dios es Dios alegre. Si los chinos se le pegaban a Jesús, y usted sabe que un niño se le pega solo al que le juega, al que le dice: vaya para allá, no moleste, va para allá. El chino no se le va a pegar. Pero a los Arturos, que alzan al chino, lo joden, le dan la palmada, le hacen ¿cómo se llama ese? El avión. Y el chino no se los quitan de ahí. Ayer estuvimos en Jóvenes en el Parque, y me gané un gran personaje llamado Joel. Y como se mandó desde el columpio, y yo lo cogí y lo bajé, ahí me lo gané. Entonces ya se volvió a mandar, y otra vez me tocaba ir a cogerlo y se iba a mandar. Así son los niños. Pero si uno no le presta atención, no va a estar. Entonces dígame si Dios es un aburrido y un amargado. O sea, realmente yo no lo creo. Dice que: y toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos, toda planta verde les será para comer. Esto fue en el Edén a ellos, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces yo pregunto acá:
Si vio Dios que era bueno, pero la voluntad de Dios fue el pecado, ¿qué de bueno tiene el pecado? Dios se está contradiciendo. ¿No cree? Porque dice Dios que vio que todo era bueno. Ahora acá dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Dios tiene pecado? Y entonces, ¿cómo nos hizo? Si nos hizo con pecado, ¿por qué dice que fue hecho a imagen y semejanza? Aquí Martín Lutero me estaría pegando si estuviera acá. Primero dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Dios no tiene pecado. El hombre no fue creado con pecado, se los voy a demostrar. Y después dice, y los bendijo. ¿Dios bendice el pecado? Si los bendijo era porque estaban sin pecado. Entonces aquí está abolida la creencia de Martín Lutero, que la voluntad de Dios fue el pecado. Entonces la imagen de Dios no es con pecado. Dios no bendice el pecado. Y también dijo que era bueno en gran manera. ¿El pecado es bueno? No. Entonces estamos hablando que Dios no creó el hombre con pecado. Entonces, ¿por qué pecaron? ¿En 8 días? ¿No? ¿Ya? Bueno, en 8 días no vengo. En 15 días. Mire que Adán y Eva andaban desnudos. Ellos no se avergonzaban de que estaban desnudos. Y el pecado es el que avergüenza. Entonces ahí no había pecado. También dice que ellos no se escondían de Dios. ¿Se escondieron cuándo? Cuando pecaron. Pero también dicen que no tenían temor, porque cuando él dice, ¿dónde estás tú? Dice, tuve miedo. Ellos no tenían miedo. O sea que Adán y Eva no fueron hechos con pecado. Hay varios pastores que me van a pegar acá. Ya me acostumbré. No tenían temor de Dios porque no lo conocían. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Ellos tenían el amor de Dios directo, ellos tenían comunión directa con Dios. ¿Qué temor iba a haber? ¿Cuándo inicia el temor? Cuando se apartan de Dios. El Señor le dijo, no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque van a morir. Y la serpiente, que fue Satanás, le dijo, eso es pura paja, ustedes no van a morir. Solamente ahí nació Casluna, que ustedes van a ser como Dios. Entonces ellos comieron y no murieron. Dijeron, ay, no me morí, Dios es un mentiroso, mire que no me morí, ay, qué chévere. No entendieron que había muerte espiritual, separación. Y ahí mismo el Señor llega y los coge fuera del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén era un lugar donde no cabía el pecado. ¿A dónde vamos a ir nosotros a la eternidad? ¿Se acuerda que como comienza Génesis termina Apocalipsis? En la Nueva Jerusalén no va a haber pecado. Dios no puede meternos en un lugar donde Él habita lleno de algo de lo que Él no es, porque no habría coherencia en Dios. Por eso Él hace el huerto del Edén. Dios mismo lo hace con sus manos, no lo hizo Adán y Eva. Cuando lo hace, los planta allí Adán. Después de que planta a Adán, dice, este man está solo, pero quiero que se dé cuenta que necesita una ayuda idónea. Por eso, varones, ustedes solos no pueden. Pero el Señor lo hizo con doble intención. Quiero que Él se dé cuenta. Póngamele nombre a los animales: caballo, yegua, burro, mula, perro, perra, gato, gata. Y yo estoy cholito. Entonces Él vio la necesidad de una ayuda, y Dios es cuando le envía su ayuda idónea. Todo en la vida, una persona que vive en pareja y no decide contar con su esposa, va, porque esa ayuda idónea es muy importante. Yo por eso hago todo lo que mi mujer me dice. No, pero sí tengo muy pendiente todo lo que mi esposa me dice. Y a veces me dice, no, Alf, no, amor, no, esto, eso no me parece. Yo le hago caso. Digo, bueno, amor.
A veces me dice, mira que yo creo que te equivocaste en esto, y yo sí, yo digo, bueno, listo, pues no lo vuelvo a hacer. Pero yo presto mucha atención a lo que me dice, porque más que porque sea mi esposa, es que Dios dijo, si le doy una ayuda idónea, préstele atención. O como colocó en Mateo, Marcos y Lucas, párele bolas. Ah, no, ahí era parábolas, ¿no? Pero tengo que prestarle atención a eso. Entonces, la voluntad de Dios no fue el pecado, pero Él sabía que iban a pecar, sí, porque nos creó con libre albedrío, y Él sabía que se iba a levantar alguien que iba a querer ser como Dios. Él sabía que se iba a levantar la enemistad. Todo lo contrario a Dios lo tiene el diablo. Dios es verdad, Él es mentira. Dios es santo, el otro es un pecador. Dios es correcto, el otro engaña. Dios forma, el otro destruye. Todo lo que usted vea contrario a Dios lo tiene Satanás. Uno trae vida, el otro trae muerte. Si la muerte fuera la voluntad de Dios, ¿por qué es un enemigo a vencer de Dios? No tendría lógica. Tú eres mi amiguirris durante 7000 años y mata al que quieres, pero al final no vas a ser mi amiguirris, vas a ser mi enemiguirris, como para que yo quede bien, ¿no? La muerte, el Señor le dijo desde el huerto del Edén, si ustedes comen del árbol desierto, ¿qué? No existía la muerte, no existía la separación. Dios creó la muerte, Dios creó el infierno, Dios creó el pecado, Dios no lo creó. Las tinieblas, ¿cómo se crean? Por falta de luz. Si apago el bombillo, tinieblas, si lo prendo, luz. El mundo era luz. ¿Cómo se crearon las tinieblas? Cuando me aparto de la luz. Satanás se apartó de la luz y se crearon las tinieblas. ¿Quién creó al diablo? Él. Dios creó a Luzbel, un ángel portador de luz. Entonces, cuando Él crea las tinieblas, inunda el mundo de tinieblas. Por eso hoy en día es que nosotros decidimos a quién creerle y decidir qué camino es. Entonces, ellos andaban desnudos, no se avergonzaban, no se escondían de Dios, tenían relación directa, no tenían temor, no lo conocían porque andaban con el perfecto amor que era Dios. Entonces, ¿por qué pecaron? Si no fueron hechos con pecado. Eso sí es tema para dentro de 15 días.